Ya. Bien, en las clases anteriores estábamos tratando el tema de los contratos preparatorios y establecíamos que dentro de la clasificación que nosotros vamos a ver, hay otras clasificaciones, como lo señalaré más adelante. Nosotros vamos a ceñirnos a encontrar dentro de los contratos preparatorios a la promesa, la opción, el mandato y la sociedad civil. Cuando iniciamos los contratos preparatorios, pues explicábamos la razón por la que llevan ese nombre. Y es precisamente, decíamos, porque allanan el camino para la celebración de un contrato futuro. Otorgar un contrato de mandato nos lleva precisamente a eso. Es decir, el contrato de mandato nos prepara para celebrar un contrato futuro que no podemos o no queremos celebrar. Entonces, para entender eso, vamos a recordar un poquito lo que es la representación. Cuando estamos hablando de la representación, ustedes se recuerdan que tenemos una representación que le llamamos una representación legal, precisamente porque nace de la ley. Y lo vimos específicamente en las personas jurídicas. Cuando hablábamos de las personas jurídicas en Derecho Civil 1, ustedes recuerdan, decíamos que las personas jurídicas, para poder actuar en el mundo del derecho, necesitan de alguien que los represente, así como las personas naturales, cuando son incapaces, necesitan de alguien que los represente. Las personas jurídicas, siendo capaces, por ser ficticias, no pueden actuar por ellas mismas, necesitan de alguien que lo haga por ellas. Y a esa persona se le conoce precisamente como el representante legal. No voy a entrar al tema de quiénes son los representantes legales dentro de una persona jurídica, porque eso lo saben ustedes perfectamente bien. Vamos a dejarlo para más adelante, cuando hablemos de la sociedad civil. Vamos a tocar el tema de las personas jurídicas, pero por hoy solo debemos de entender que la representación es legal cuando la ley obliga a que alguien tenga que ser representado. En el caso de las personas jurídicas, encontramos esa representación legal. En el caso de las personas que son incapaces, encontramos también una representación ordenada por la ley. En el caso del padre, en el ejercicio de la patria potestad, o en el caso de los tutores. Entonces, estas personas que la ley designa representan a los que no pueden por ellos mismos ejercitar derechos o cumplir obligaciones. Entonces ahí estamos en presencia de esa representación legal. Pero también hay una representación voluntaria. En la representación voluntaria no hay una orden de juez, sino que sencillamente es una representación que se da entre particulares. Cuando una persona no puede, por cuestiones físicas, o no quiere, porque sencillamente no lo desea, puede utilizar la figura del representante voluntario, que en este caso lo vamos a ver a través del mandato. Una persona que utiliza los servicios de un mandatario es porque físicamente no puede hacerlo, porque se encuentra distante, porque se encuentra quizás enfermo, impedido de alguna manera de movilizarse y no puede actuar él por sí solo. Y entonces le otorga a otra persona, a otro particular o a una persona jurídica, como veremos más adelante, para que pueda representarlo. Entonces, ahí estamos en presencia de una representación voluntaria. El mandato es una figura que viene desde el derecho romano y dentro de las
figuras donde vamos a ubicar al mandato, tenemos lo que son los contratos de arrendamiento. En el derecho romano había tres tipos de arrendamiento. Uno que era el arrendamiento de servicios onerosos, otro el arrendamiento de obra y por último el arrendamiento gratuito. Ahí es donde vamos a encontrar al mandato. En el arrendamiento de servicios, pues nosotros vamos a encontrar esa figura todavía dentro del Código Civil, así como el arrendamiento de obra, que lo vamos a encontrar más adelante cuando veamos precisamente los contratos de obra, cuando veamos los contratos de servicios profesionales, ahí vamos a encontrar esa figura del derecho latino. Pero el arrendamiento de servicios gratuito era un arrendamiento que se daba por confianza. Era un honor ser mandatario. Era un honor que alguien le pidiera que le representara en algún acto de su vida. Y entonces era un contrato eminentemente gratuito, un contrato de confianza. Como vamos a ver más adelante, dejó de ser un contrato de confianza, hoy es un contrato en el cual pues la confianza no tiene mucho que ver, es un contrato oneroso por regla general, cuando en el derecho latino era un contrato gratuito por regla general, porque era un honor, decía el ser mandatario en ese caso, es decir, el representar los intereses de otra persona. Hoy es un negocio y vamos a ver ya en el desarrollo del curso por qué decimos que ya no se trata de un contrato de confianza. Dentro de las características que encontramos en el contrato de mandato, vamos a encontrar primero que es un contrato oneroso, gratuito. Antes de eso, quería decirles que hay algunos tratadistas que consideran que es un contrato consensual. Sin embargo, cuando nosotros leemos la ley, ya lo hemos estudiado, decimos que en nuestro derecho los contratos son consensuales porque se perfeccionan por el simple consentimiento. Yo discrepo un tanto de que el contrato de mandato sea un contrato consensual, porque entendemos que para que un contrato nazca a la vida jurídica se requiere únicamente del consentimiento. Entonces, cuando vemos que el contrato de mandato es un contrato solemne, sale precisamente de esa definición. El contrato de mandato, vamos a verlo más adelante, es un contrato eminentemente solemne. Y al respecto, ¿qué nos dice la ley? Nos dice que los contratos en Guatemala son eminentemente consensuales, pero luego agrega, salvo en aquellos casos que la ley determina una forma diferente. Y entonces yo les decía a ustedes que esas formas diferentes la encontrábamos en los contratos reales que no requieren solo del consentimiento, sino también de la entrega de la cosa para que nazcan a la vida jurídica, y el caso de los contratos solemnes que deben de otorgarse en escritura pública como un requisito esencial de validez. Es decir, ahí hay una formalidad que de alguna manera viene a reñir un poco con el consensualismo, porque si bien es cierto, los contratos, como todos los contratos, requieren de consentimiento, en el caso del mandato, aparte del consentimiento, requiere que ese contrato se otorgue en escritura pública. El contrato de mandato, vamos a ver que es un contrato oneroso o gratuito. Y entonces ahí es donde nos queda el tema de cuándo es oneroso o cuándo es gratuito. Decíamos que en el derecho latino el contrato era eminentemente gratuito. Se prestaba por honor, por confianza.
Pero en el derecho actual, el contrato de mandato es un contrato eminentemente oneroso. Eminentemente oneroso. El artículo 1686 dice, por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. Eso lo vamos a explicar más adelante, qué es un contrato con representación y qué es un contrato sin representación. En el mandato con representación dice el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Eso lo explicaré más adelante. Me interesa la primera parte que dice que por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Pero la pregunta es, ¿esos actos o negocios son onerosos o son gratuitos? El artículo 1689 dice, solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Entonces, aquí debemos entender la regla. Contrario sensu a lo que dice el artículo dice, solo es gratuito el mandato. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el mandato es oneroso por regla general, pero puede ser gratuito. ¿Y en qué casos dice este artículo que puede ser gratuito? Dice que es gratuito el contrato de mandato cuando el mandatario expresamente lo acepta de esa forma. Si el mandatario no acepta gratuitamente el contrato de mandato o no lo manifiesta de esa manera, entonces ese contrato es oneroso. Cuando nosotros vemos algunos contratos, me ha tocado verlos en la práctica, en la cual el contrato dice, el mandante declara que el mandatario va a desempeñar el contrato de manera gratuita. Esa declaración la está dando el mandante. Para que el contrato sea gratuito, quien tiene que declararlo de esa forma es el mandatario. Por eso dice este artículo, el mandatario debe manifestar de manera expresa que el mandato lo ejercerá de forma gratuita. Si no dice eso, el contrato de mandato será siempre un contrato oneroso. Entonces, recalco, el contrato de mandato, por regla general, es un contrato oneroso y solo cuando el mandatario renuncia a la onerosidad aceptando la gratuidad del contrato, solo así el contrato será gratuito. El contrato de mandato puede ser bilateral o puede ser unilateral. El contrato de mandato es bilateral cuando es oneroso y es unilateral cuando es gratuito. Eso ya lo hemos dicho en clases anteriores. Cuando un contrato es oneroso, también es bilateral. Hay derechos y obligaciones recíprocas. Cuando un contrato es gratuito, el contrato siempre va a ser un contrato unilateral. Porque cuando estamos hablando de un contrato gratuito, estamos hablando de obligaciones de uno de los lados de la obligación y de derechos del otro lado de la obligación. Entonces, por eso todos los contratos gratuitos son unilaterales, como todos los contratos onerosos son bilaterales. Y luego
decimos que el contrato de mandato es un contrato formal, es un contrato solemne. El artículo 1687, fíjense bien, el artículo 1687 es genérico, pero tiene excepciones. Y eso es lo que quiero que nos quede así bien clarito. Primero dice el artículo 1687, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. El mandato debe constar en escritura pública para que pueda nacer a la vida jurídica. Si no nace a la vida jurídica, el contrato no ha llenado los requisitos de solemnidad como es el otorgarse en escritura pública. Y no solo otorgarse en escritura pública, también debe de inscribirse. Hay un registro de mandatos que depende del organismo judicial. Ahí se registran todos los mandatos en el registro de poderes, así se llama, del archivo de protocolos del organismo judicial. Todos los mandatos se tienen que inscribir ahí. Si un contrato de mandato se otorga en escritura pública, como dice la ley, con todos los requisitos de ley, pero no se inscribe, no se puede usar, aunque el contrato esté perfecto. El contrato va a estar bien hecho, va a estar como dice la ley, pero si no se inscribe, entonces ese contrato no puede utilizarse. Cuando se trata de contrato de mandato, ahí deben ir a parar todos los contratos al registro de poderes del archivo de protocolos del organismo judicial. Pero cuando se trata de contratos de mandato que otorga una persona jurídica, bueno, también tiene que ir a parar al archivo de protocolos, al registro de poderes, es decir, todos, dije todos, pero además debe inscribirse en el registro mercantil. Y si se trata de un mandato otorgado por una persona jurídica civil, entonces también debe registrarse en el registro de poderes del archivo de protocolos del organismo judicial, pero además en gobernación. Entonces, vemos cómo el contrato de mandato no solo se otorga en escritura pública, sino que además debe de inscribirse para poder ser ejercitado. Entonces, es un contrato eminentemente formal. Pero luego dice el artículo 1687 que puede ser aceptado expresa o tácitamente. Ojo, el código nos está hablando de aceptación y hago énfasis en esto porque hay algunas personas que se confunden con lo que es un mandato tácito o un mandato expreso, que no existe. Y en el caso de la aceptación, el código en el artículo 1687 está diciendo que la aceptación puede ser expresa o tácita. No dice que haya contratos expresos o contratos tácitos. No, solo dice la aceptación. La aceptación es expresa cuando mandante y mandatario comparecen ante notario, uno otorgando el mandato y el otro aceptándolo. Pero hay ocasiones en las cuales el mandante comparece solo, no comparece el mandatario. Entonces, en estos casos, el mandato es otorgado, pero la aceptación no puede ser expresa, dado que solo comparece el mandante. El mandante dice, voy a otorgarle un contrato de mandato al señor fulano de tal, pero el señor fulano de tal no llegó ante notario y no aparece firmando ni dando su consentimiento en ese contrato que levanta el notario. Entonces, ¿cuándo se produce la aceptación tácita?
La aceptación tácita se produce cuando el mandatario comienza a ejercitar el mandato. En esos casos, el mandatario no comparece ante notario, pero acepta el mandato. Acepta el mandato usándolo, cumpliendo con lo que se le ha ordenado. Y en este momento se dice que la aceptación fue una aceptación tácita. Entonces, la pregunta, yo la hacía mucho en los exámenes, ¿es gratuito o es oneroso un contrato de mandato con aceptación tácita? Y entonces entendemos que ese es un contrato siempre oneroso, aunque el mandante diga que el contrato lo va a ejercitar el mandatario gratuitamente. ¿Por qué es oneroso? ¿Por qué no puede ser nunca gratuito? Porque la ley, ya lo vimos en el artículo 1687, 1689, dice que para que sea gratuito tiene que haber una pero no una aceptación, tiene que estar declarado expresamente por el mandatario. Y en un contrato de mandato donde la aceptación es tácita, como el mandatario no compareció al otorgamiento del contrato, no puede declarar que va a ejercitarlo gratuitamente. Por lo tanto, si no existe esa declaración expresa que dice la ley, el contrato será siempre un contrato oneroso. Bien, estas son las formalidades que vamos a encontrar en el contrato de mandato. Como vemos, es un contrato, aparte de que es bastante formal, es un contrato solemne que debe de otorgarse en escritura pública. Pero les decía yo a ustedes que tiene una excepción, y esa excepción la encontramos en la segunda parte del artículo 1687, que dice: no es necesaria la escritura pública. O sea, se puede otorgar un poder. Cuando hablamos de mandato y hablamos de poder, estamos hablando de sinónimos. El mandato y el poder es exactamente lo mismo. Entonces, dice el artículo que no es necesaria la escritura pública. Primero dice, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales. Bueno, cuando se trata de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, la ley dice que se puede otorgar en documento privado, pero exige que se trate, que tenga una legalización de firma. Y entonces, en la práctica, esto ya es un poco difícil. Cuando nosotros vemos constantemente, a mí me tocó verlo cuando trabajé para el sistema bancario, había personas que llegaban al banco con la libreta de ahorros y con una carta de una persona que le pedía al gerente, decía a la gente, bueno, ahora sí le llaman ya, ¿verdad? Pero era el jefe de agencia, le pedían que por favor de su cuenta bancaria sacaran determinada cantidad de dinero, cantidad que no pasaba los 1,000 quetzales. Entonces, imagínense que una persona necesita sacar 100 quetzales de su cuenta de ahorros. Así no lo vamos a mandar con notario a que legalice su firma. De barato, un notario le va a cobrar 50 quetzales por la legalización de la firma. Y va a sacar 100, ya que solo le quedan 50. Entonces, yo instruí a los jefes de agencia que cuando se tratara de cantidades menores de 1,000 quetzales, pues bastaba con que llevaran la libreta de ahorros y la solicitud.
y además identificar bien a la persona que iba a retirar el dinero. Si se trataba de una cantidad mayor, ya dejaba a discreción del jefe de agencia si podía aceptar el documento que le llevaran, porque los jefes de agencia conocen muchas veces a las personas que llegan a sus agencias y pueden establecer si efectivamente la persona que va a retirar la cantidad de plata que sea, que no sea un monto muy alto, porque el riesgo que corre el jefe de la agencia es que eventualmente le va a tocar pagar a él, ¿verdad? Si por confianza él deja que retiren un dinero y luego pues la persona que lo va a retirar no estuviera facultada por ley, que el dueño de la cuenta dijera que nunca autorizó y que le falsificaron firma, qué sé yo. Entonces ahí el jefe de agencia pues sí se vería en problemas. Entonces por eso yo les dejaba a discreción esa situación. No todos los bancos lo hacen porque algunos son muy rigurosos en cuanto a que debe llevar firma legalizada, pero es porque la ley así lo dice. Cantidades menores de 1,000 quetzales, documento privado con firma legalizada. Imagínense una persona que está enferma, que necesita comprar medicina, que dónde va a encontrar a un notario y peor si en horas ya complicadas, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil, pero sí dice la ley, que cuando se trate de cantidades menores de 1,000 quetzales, se puede otorgar el poder en documento privado. Sin embargo, dice, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o de derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y esto ya nosotros entendemos por qué, ¿verdad? Sabemos que todo lo que deba de inscribirse en el registro, en cualquiera de los registros, dice la ley, debe de otorgarse en escritura pública. Y aquí ya no está hablándonos de cantidad, es decir, el bien inmueble o el derecho real que se vaya a enajenar, dice la ley, podría ser de menos de 1,000 quetzales, pero igual tiene que otorgarse en escritura pública. Ahí sí no hay para dónde. Cuando se trata de bienes inmuebles o derechos reales, el mandato que se otorgue no puede ser en documento privado, tiene que ser en escritura pública, no importa el valor del que se trate. Segundo, dice, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. Hay algunos casos en los cuales no es necesario el mandato para representar a una persona. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, cuando los sindicatos van en representación de los trabajadores o de uno de los trabajadores a, a una audiencia oral o verbal, como dice, no necesita que sea un mandato otorgado en escritura pública, puede ser en un documento privado, pero ya cuando se trata del juicio en sí, entonces ahí es necesario que se otorgue en escritura pública. Más adelante vamos a hablar de los contratos de mandato especiales para juicios judiciales. Entonces, habla de cartas poderes. Eh, a mí me ha tocado ir en un par de ocasiones a levantar actas notariales a alguna asamblea en algunas colonias. Y entonces ahí vemos cómo algunas personas que tienen que ir a esa asamblea no pueden ir y facultan al vecino o facultan al que vive en la casa cuando el propietario la tiene alquilada para que comparezca a esas asambleas en su nombre. Y lo hacen a través de cartas, poderes. Es decir, no se necesita de un mandato.
Luego dice, el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Era lo que yo les decía, en materia laboral existe permiso para el otorgamiento de cartas poderes para algunos actos. Para juicio propiamente, ahí sí se va a necesitar de un mandato judicial otorgado en escritura pública. En cuanto a los sujetos, vamos a encontrar al mandante y al mandatario, pero también vamos a encontrar, aún en el Código Civil nuestro, no digamos en otros códigos, que se refiere el código indistintamente a mandante o poderdante, o mandatario o apoderado. Es decir, son los sinónimos que utilizan algunas legislaciones, y el código nuestro, en algunos, vamos a ver más adelante, algún artículo ahí donde dice el poderdante, se está refiriendo al mandante. Entonces, los sujetos van a ser el mandante y el mandatario, pero igualmente los podemos conocer como poderdante, o sea, el que otorga un poder, y apoderado, el que recibe un poder, al que se le otorga un poder, que estamos hablando de un mandato. En cuanto al objeto, pues vamos a ver que cualquier cosa puede ser objeto de mandato, siempre que sea lícita y posible. Y luego, en cuanto al elemento formal, pues ya hablamos de él en el tema de sus características. Vimos que es un contrato eminentemente formal, solemne, debe otorgarse en escritura pública, puede, por excepción, otorgarse en documento privado, pero aún así, la ley exige una formalidad, como es el tema de la legalización de firmas, o el caso de los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, que ahí es categórico al decir que debe otorgarse en escritura pública. Bien, en cuanto a los sujetos, mandante y mandatario, hoy voy a dar lectura y voy a explicar unas normas que se relacionan con el mandato y con los sujetos. Yo veo aquí más que todo algunas prohibiciones. Algunos tratadistas consideran que son algunas facultades de los sujetos, pero si lo vemos bien, lo que hay ahí realmente son prohibiciones. Comenzamos con el artículo 1691, que establece que los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asunto determinado que no pueda ser atendido personalmente por ellos. En la próxima clase, cuando veamos la clasificación del mandato, vamos a ver lo que son los mandatos generales y lo que son los mandatos especiales. Les adelanto diciendo que el contrato de mandato es general cuando otorga todas las facultades al mandatario. Y cuando hablo de todas las facultades me refiero que le delega al mandatario todo lo que él puede hacer. Y vamos a ver ahí algunas limitaciones, vamos a ver lo que es un contrato de mandato general dispositivo y uno de administración, pero eso lo vemos en la próxima clase. Lo que quiero que entendamos es que el mandato es general cuando otorga todas las facultades, y es especial cuando otorga una o varias, dice la ley, facultades. Ahí no está otorgándolas todas, pero lo que me interesa del artículo 1691 es que dice que el representante de un menor incapaz o ausente no puede dar poder general. Estamos hablando de un poder general de los derechos y de las obligaciones de su representado,
no de él, ¿verdad? Él puede dar lo que quiera. No, el representante legal de un menor de edad, de un incapacitado o de un ausente, dice la ley, dice no puede otorgar un mandato general, solo puede otorgar mandatos especiales, es decir, se debe constreñir la facultad que le otorga a un mandatario para cuestiones muy especiales. Si yo, por ejemplo, soy el representante legal de un menor de edad, en el ejercicio de la patria potestad, represento a mis hijos menores de edad y por mis hijos menores de edad yo no puedo otorgar un mandato general. Es decir, yo puedo otorgar un mandato general sobre mis facultades, pero cuando se trata de un menor de edad, no puedo, dice la ley, dar un mandato general para los derechos y las obligaciones que tengan los menores de edad. Recuérdense que los menores de edad tienen derechos y a veces obligaciones. Entonces, sobre esos no puedo otorgar un mandato general. Si uno especial, si uno de mis hijos menores de edad, por ejemplo, recibe un dinero, no sé, en concepto de alimentos, en concepto de cualquier otra cosa, y ese dinero, tal vez no por alimentos, tal vez pensemos en que la madre ha fallecido y que la madre se encontraba dentro de un programa de estos de, de prestaciones, dentro de un plan de prestaciones, por ejemplo, una maestra los maestros tienen un plan de prestaciones y al fallecer, pues dejan a las personas que ellos quieran una cantidad de dinero que es como asegurada, ¿verdad? Que tienen ellos. Entonces, yo puedo otorgar un mandato para que alguien recoja ese dinero. Si mensualmente se lo van a estar pagando y yo vivo en Quetzaltenango junto con mi hijo y yo no puedo estar viajando todos los días que tenga que venir a Guatemala. Entonces, puedo otorgar un mandato especial para que esa persona pueda retirar el dinero, que es dinero del hijo, que no es dinero de uno. Entonces, por eso dice el artículo este que no se puede otorgar mandato general, sino solamente un mandato especial. Y un ejemplo sería ese, y hay miles, ¿verdad? El artículo 1694 tiene otra prohibición. Dice, no se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión, es decir, cuando están en litigio, cuando están en problemas, cuando están enfrentados. No se puede otorgar un mandato dos personas que están enfrentadas a una persona para que los represente a ambos. Tampoco dice, puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes. Si a mí, por ejemplo, hay una persona que quiere vender un inmueble, me otorga un mandato y la otra persona me otorga un mandato para que le compre un inmueble, es decir, hay dos personas que me están otorgando un mandato, uno para vender y el otro para comprar el inmueble que se quiere vender. Y entonces la ley dice que no se puede, pero luego pone una excepción y la excepción es sin autorización de los mandantes. Es decir, si los mandantes autorizan a que yo pueda ejercer el mandato por ejemplo, en el caso del vendedor, me otorgan el mandato para que yo venda el bien inmueble y me faculta para que también pueda ser mandatario del comprador, entonces eso es factible. Pero si no me facultan, entonces la ley dice que no puedo ser
mandatario del vendedor ni del comprador, ni tampoco mío. Es decir, a mí me pueden otorgar un mandato para vender un bien inmueble. Y si yo lo quiero comprar, tendría que tener una facultad, es decir, que me otorguen un mandato para venderlo y que digan, así mismo se faculta al mandatario para que lo pueda comprar él mismo si quiere hacerlo. Ya me dirán el precio y las condiciones, ¿verdad? Pero si no me han facultado, no puedo comprar los bienes del mandante. Solamente para mí. Puedo comprar los bienes del mandante para mí, sí y solo sí él me ha facultado para eso. El artículo 1695 dice que el marido no puede, sin el consentimiento expreso de la mujer, ni ésta, sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. Bueno, esta norma es un tanto infeliz en cuanto a su redacción. Esa coma, por ejemplo, dice el marido no puede. Bueno, si el marido no puede, yo creo que ese matrimonio está pasando por problemas bien serios. Pero bueno, aquí quitando la coma diría, el marido no puede sin el consentimiento expreso de la mujer, ni esta, sin el de aquel, ahí sí estamos bien, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. Entonces, entendamos, aquí hay una prohibición. No se pueden otorgar poderes por parte de uno de los cónyuges que traiga obligaciones para el otro sin su consentimiento. El artículo 1696 dice que por las personas jurídicas confieren poder las personas individuales que las representen, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objetos de la sociedad. Entendíamos que por las personas jurídicas tienen necesariamente que tener representantes naturales, personas naturales, porque de lo contrario, ¿cómo va a ejercitar derechos o cumplir obligaciones una persona jurídica? En el capítulo 2 de las personas jurídicas, el artículo 15 dice cuáles son personas jurídicas. Y en el artículo... vamos a ver, ahorita, bueno, no me recuerdo ahorita, lo vamos a buscar. Dice que las personas jurídicas tendrán que ser representadas por una persona natural. Pero bueno, eso no era ahorita lo que tenía que buscar. Entonces, el artículo 1690, ¿qué estábamos leyendo? 1696 nos establece que las personas jurídicas se harán representar por una persona natural. El artículo siguiente, 1697, ¿verdad? Dice, para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones a que el poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquellas, o que, de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos, estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. ¿Una persona jurídica le puede otorgar mandato a otra persona jurídica? Bueno, la ley dice que sí, siempre y cuando se dediquen a lo mismo. Es decir, un banco le puede otorgar mandato a una financiera.
en el caso de lo que ambos tengan en común. Pero un banco no le puede otorgar un mandato a una carnicería, a una sociedad anónima que se dedique a la venta de carne, por ejemplo, porque eso no está dentro del giro habitual del banco. Entonces, para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es decir, que se les pueda otorgar un mandato, tiene que estar dentro del giro del negocio. Entonces, una financiera, les decía yo, le puede otorgar un mandato a un banco o viceversa. Cualquier persona jurídica puede otorgarle mandato a otra persona jurídica, pero tienen que ser personas jurídicas que se dediquen a lo mismo, que estén en el mismo giro del negocio, dice la ley. Y por último, el artículo, vamos a ver, y al final dice, o que de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. Además de que se debe tener el mismo giro, debe haber facultad para que los gerentes puedan aceptar la representación de otra persona jurídica. Y el artículo 1698 dice que no puede ejercer mandato el fallido mientras no se le rehabilite. Ya hemos dicho que el fallido es la persona que judicialmente ha sido declarada en quiebra. Muchos por la pandemia, ahorita nos encontramos casi que en quiebra, pero no hemos sido judicialmente declarados en quiebra, por lo tanto no somos fallidos. Algunos puede ser que seamos o estemos insolventes, que tengamos deudas que no hemos podido pagar por todo lo que está ocurriendo, pero eso ni nos constituye en quiebra ni estamos fallidos. Una persona que está insolvente en un momento determinado, que no puede pagar con alguna de sus obligaciones, posiblemente hoy, pero quizá mañana recibe dinero, quizá mañana le pagan su sueldo, quizá mañana le pagan cualquier cantidad de plata, qué sé yo, y entonces va a poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, para que una persona esté en quiebra, tiene que estar declarada en quiebra, y eso lo convierte en un fallido, y esas personas no pueden ejercitar un mandato. Y no pueden, ¿por qué razón? Porque más adelante vamos a ver que en el mandato hay obligaciones y algunas de esas obligaciones se tienen que cumplir pagando con dinero. Y entonces una persona que está en quiebra, declarada judicialmente en quiebra, es una persona que entendemos no va a poder cumplir con ese tipo de obligaciones, porque no tiene la solvencia económica para el resarcimiento de los daños que se puedan causar por parte del mandatario, pero tampoco en el caso del mandante, porque el mandante también tiene que cumplir con algunas obligaciones dinerarias, el resarcimiento de los daños que él le pueda causar al mandatario o los pagos, el reembolso de dinero. Entonces, si no tiene solvencia económica, no puede otorgar un mandato ni puede ejercitar un mandato. ¿Y qué dice luego el artículo 1698? Dice, no puede ejercer mandato el fallido mientras no se le rehabilite. O sea, una persona que ha sido declarada en quiebra se puede rehabilitar. Es decir, cuando ya tiene otra vez plata, entonces acude ante el juez para que lo rehabilite, para que diga que ya es solvente otra vez. Entonces, necesita, así como el juez lo declaró en quiebra, el juez lo puede rehabilitar. Y el sentenciado dice, por cualquier delito, mientras no haya purgado la condena o sido rehabilitado. Y fíjense bien, no puede ejercer un mandato. Es decir, una persona que está presa no puede ejercitar un mandato, obviamente. La pregunta es, ¿una persona que está presa puede otorgar un mandato? Desde luego que sí, ¿verdad? Una persona que está presa
puede otorgar un mandato. Lo que no puede hacer es ejercitar un mandato, porque si está privado de su libertad y está privado de algunos derechos, como es el de la libre locomoción, no va a poder ejercitar un mandato. Entonces, por eso no puede. Pero la pregunta, no lo dice el artículo, ¿puede otorgar mandato? Debemos entender que el artículo 1678, 98, dice que sí. Dice el sentenciado por cualquier delito, pero ¿qué es lo que el sentenciado? Lo primero que dice, no puede ejercer mandato. El sentenciado por cualquier delito. Sentenciado quiere decir, recuerden que hay sentencias absolutorias y sentencias condenatorias. Aquí la ley se está refiriendo a la sentencia condenatoria, es decir, una persona a la que han mandado a la cárcel. Es decir, no puede ejercitar un mandato, pero sí puede otorgarlo. Y en casos especiales, dice, las personas a quienes la ley lo prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento. Cuando veamos los mandatos para asuntos judiciales, vamos a ver ahí prohibiciones, como un juez, un magistrado, trabajadores del organismo judicial no pueden ejercitar mandatos que tengan que ver con juicios. Es decir, mandatos en donde el mandante está siendo procesado, está litigando un proceso, no puede otorgarle un mandato a un juez para que lo represente. ¿Verdad? Eso es un impedimento legal. Lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase, por cierto. Bien, entonces, con esto último vamos a dar por concluido lo relacionado con la parte general de lo que es el contrato de mandato. En la próxima clase vamos a hablar ya directamente sobre la clasificación de los mandatos y las características de cada uno de esos mandatos. Se me había olvidado, cuando hablaba de los contratos de arrendamiento de servicios gratuitos, ¿hay alguna clasificación del mandato que no es exactamente esta que yo tengo? Yo sigo la clasificación que tiene el Código Civil. Y por cierto, en la exposición de motivos del Código Civil, que es esta que debían de comprarla ahí en la facultad, en la facultad, en el edificio, cuando yo estudié ahí era el edificio C. Ahorita no me recuerdo el S que es, Gallinero le decíamos nosotros. Al fondo, el edificio que está enfrente de la Plaza Rogelia Cruz, al otro lado está ya la cafetería de derecho, pues ahí al fondo de ese edificio venden estas exposiciones de motivo. Ahora, con el tema de la pandemia y las restricciones, pues la verdad, no sé dónde lo puedan estar vendiendo, pero eso me quedará como tarea para decirles dónde lo pueden conseguir. Y el otro tema que yo quería mencionarles tiene que ver con el doctor Vladimir Aguilar. El doctor Vladimir Aguilar tiene un ordenamiento diferente al que tengo yo. El contrato de mandato lo ve en el capítulo 8, precisamente dentro de los contratos de arrendamiento. O sea, él sigue la clasificación latina de los contratos de arrendamiento de servicios gratuitos. Yo sigo la clasificación que sigue nuestro Código Civil, que es la clasificación de contratos preparatorios. Entonces, yo veo preparatorios, la promesa, el mandato que estamos viendo ahorita y la sociedad que veremos más adelante. Y luego entro a los contratos traslativos de dominio. En el libro del doctor Vladimir Aguilar, ustedes van a ver que dentro de los contratos preparatorios solamente tiene la promesa y la opción, y luego pasa a los contratos traslativos de dominio. Entonces, eso los tienen que buscar más adelante, y les digo, está en el capítulo 8, para los que tienen
para los que tienen ese libro. Para los que tienen Rubén Contreras no hay ningún problema. Y tampoco si alguno pues, va a adquirir el de el licenciado Viteri. Todos desarrollan estos temas. Entonces, ya solo es cuestión de ubicarlos. Bien, señores, hasta aquí entonces con la clase. ¿Alguna pregunta?